Hubo una época en la que los fabricantes americanos perdieron completamente el control. Una era donde las reglas del sentido común se tiraron por la ventana y lo único que importaba era dominar el cuarto de milla. Estamos hablando de los años 60 y principios de los 70, cuando Detroit construía verdaderos misiles de fábrica con apenas una excusa de legalidad para rodar en la calle. Hoy te traigo los 12 muscle cars más bestiales jamás construidos de fábrica. Autos que hacían tiempos de 10 segundos cuando eso parecía imposible. Máquinas con motores tan salvajes que los números oficiales eran pura mentira para burlar las regulaciones. Modelos tan raros que encontrar uno hoy vale millones. Desde el primer desquiciado Impala que lo empezó todo, hasta el último rugido antes de que la crisis del petróleo apagara el motor de una generación completa, prepárate, porque esta lista es pura dinamita con 4 ruedas. Número 1. 1963. Chevrolet Impala Z11. Cuando la mayoría piensa en un Chevrolet Impala, probablemente imagina uno bajito rodando suave por las calles, la joya del lowrider, y sí, esa imagen es real, pero cuenta solo la mitad de la historia, porque en 1963, el Impala no era solo un crucero de boulevard, era uno de los autos de producción más poderosos de América. En 1962, Chevy ofreció el Impala con el famoso motor 409 pulgadas cúbicas, sacando 409 caballos de fuerza. El motor era tan icónico que los Beach Boys hasta le escribieron una canción, pero tal vez deberían haberse esperado porque al año siguiente, Chevrolet soltó algo completamente desquiciado. En 1963 llegó el paquete Z11, un Impala que montaba un motor monstruoso de 427 pulgadas cúbicas que oficialmente producía 430 caballos de fuerza. Oficialmente. Porque en realidad, este bloque de hierro con 2 carburadores Holley de 4 gargantas, múltiple de admisión de alto flujo y relación de compresión brutal, escupía cerca de 500 caballos reales. El Z11 podía correr el cuarto de milla en 10.8 segundos cuando la mayoría de los autos deportivos apenas rompían los 14. Chevrolet solo construyó 50 unidades, todas vendidas bajo cuerda a equipos de carreras selectos, y costaban más de $4,000, una fortuna en esa época. Hoy, un Z11 original puede valer más de $1 millón. Porque esto no era un muscle car, era el inicio de una revolución de locura pura. Número 2. 1963. Pontiac Catalina Super Duty. Mientras Chevrolet hacía historia con el Z11, Pontiac no se quedó de brazos cruzados. En 1963, justo cuando parecía que Chevy iba a dominar las pistas, Pontiac soltó su propia bomba, el Catalina Super Duty. Y créeme, este auto era cualquier cosa menos normal. Pontiac metió bajo el cofre un motor 421 pulgadas cúbicas que oficialmente producía 405 caballos de fuerza. Pero al igual que el Impala Z11, ese número era pura fachada. En realidad, este V8 con cabezales de alto flujo, múltiple de admisión de carreras y componentes internos reforzados, generaba fácilmente más de 500 caballos reales. Pero lo verdaderamente demente del Catalina Super Duty era su construcción. Pontiac literalmente perforó el chasis y la carrocería, con cientos de agujeros para aligerar el peso. Por eso le llamaban el Swiss Cheese Pontiac, queso suizo. Agujeros en las puertas, en el piso, en el techo, en el cofre, cualquier lugar donde pudieran quitar metal sin que el auto se desintegrara. El resultado fue un sedán gigante que pesaba cientos de libras menos de lo normal y corría el cuarto de milla en tiempos cercanos a los 11 segundos. Pontiac construyó apenas 14 unidades del Swiss Cheese Catalina, todas hechas a mano para equipos de carreras específicos. Estos autos no llegaban a concesionarias, llegaban directo a las pistas. Hoy, estos Catalina Super Duty son piezas de museo viviente. Uno se vendió en subasta por más de $742,000, porque cuando ves un sedán lleno de agujeros corriendo 11 segundos en 1963, entiendes que Detroit había perdido completamente la cordura. Número 3. 1964. Ford Fairlane Thunderbolt. Ford vio lo que Chevrolet y Pontiac hicieron en 1963 y decidió que ellos también querían un pedazo de esa locura. Pero Ford no iba a llegar con un sedán normal modificado. Ford llegó con el Fairlane Thunderbolt, un misil de fibra de vidrio y acero que cambió las reglas del juego para siempre. El problema era simple. Su Galaxy con motor 427 dominaba en NASCAR, pero era demasiado pesado para drag racing. Así que tomaron el Fairlane de tamaño intermedio y metieron el monstruoso motor 427 pulgadas cúbicas Side Oiler con 2 carburadores Holley de 4 gargantas. Oficialmente producía 425 caballos de fuerza. En realidad, escupía cerca de 540 caballos reales. Pero meter este motor en un Fairlane requirió rediseñar la suspensión delantera y reforzar el chasis. Luego vinieron las reducciones de peso, puertas, cofre y defensas de fibra de vidrio, ventanas de plexiglas. El cofre se aseguraba con pines de carreras. El resultado, cuarto de milla en tiempos de 12 segundos y 0 a 60 millas por hora en 4.7 segundos. Ford construyó solo 100 unidades, todas vendidas exclusivamente para drag racing. Hoy, encontrar uno original puede costar más de $250,000.
porque este Fairlane no era transporte, era un arma con placas. Número 4. 1965 Dodge Coronet, A990. Para 1965, Chrysler ya había visto suficiente. Ford y GM dominaban las pistas, y Mopar decidió soltar su arma más brutal, el 426 Hemi, pero no lo metieron en un Charger elegante, lo metieron en el Coronet A990, un sedán básico de 2 puertas que parecía salido de una flotilla de taxis, hasta que encendías el motor. Dodge construyó exactamente 101 unidades del A990 para cumplir con las regulaciones de homologación de la NHRA en Super Stock. Cada una era un misil despojado de todo lo innecesario. Sin calefacción, sin radio, sin asiento trasero, sin alfombras. Lo verdaderamente salvaje era la reducción de peso. Usaron fresado químico, sumergir piezas de acero en ácido para reducir el grosor de las paredes en más de 60%. Cofre, puertas, defensas, guardafangos, todo adelgazado con ácido. Las ventanas laterales eran vidrio ultra delgado de Corning. El motor 426 Race Hemi venía con cabezales de aluminio, múltiple de admisión cross-ram de magnesio y sistema de ignición transistorizado. Los tiempos hablaban solos. 10 segundos en el cuarto de milla, directo de fábrica. El A990 tenía la distancia entre ejes acortada 1 pulgada para mejorar la transferencia de peso. Este Coronet fue el origen del funny car moderno. Dodge no hizo un muscle car, hizo una revolución. Número 5. 1966 Ford Fairlane 500 R-Code. Después del éxito del Thunderbolt en 1964, Ford sabía que tenía oro en las manos, pero para 1966, las reglas de la NHRA habían cambiado y Ford necesitaba algo nuevo para seguir dominando. Así nació el Fairlane 500 R-Code, posiblemente el muscle car de fábrica más raro jamás construido. Ford produjo exactamente 57 unidades. 57. Para ponerlo en perspectiva, el Impala Z11 tuvo 50 unidades, el Hemi Barracuda tuvo 50, el Swiss Cheese Pontiac tuvo 14, pero el R-Code se quedó en 57, y hoy se cree que solo quedan 25 ejemplares en el mundo entero. Cada uno salió de fábrica idéntico. Motor 427 pulgadas cúbicas Side Oiler, con 2 carburadores Holley de 4 gargantas, produciendo oficialmente 425 caballos de fuerza y 480 libras pie de torque. Transmisión manual top loader de 4 velocidades con embrague reforzado, frenos de disco delanteros especiales, ignición transistorizada, dirección manual. Pero lo que hacía único al R-Code era su brutalidad sin disfraces. No tenía asiento trasero, no tenía radio. El interior era una caja vacía con un asiento bench adelante y nada más. El cofre era tipo lift-off, asegurado con pines de carreras. Todo lo que no ayudaba a correr rápido simplemente no existía. Este Fairlane podía correr el cuarto de milla en tiempos de low 13 segundos y alcanzar velocidades superiores a 110 millas por hora en la trampa. Hoy, un R-Code original puede valer más de $250,000, porque cuando solo hicieron 57 de algo tan salvaje, cada uno se convierte en leyenda instantánea. Número 6. 1968 Dodge Hemi Dart. Para 1968, la guerra del drag racing había alcanzado niveles completamente dementes. Las reglas permitían modificaciones más extremas, y Chrysler decidió llevar la locura al siguiente nivel. Así nació el Hemi Dart, un auto técnicamente legal para la calle, pero que en realidad era un dragster con placas. Dodge tomó el compacto Dart GTS y lo transformó en una máquina de carreras pura. Esta vez no usaron acero adelgazado con ácido. Fueron directo, fibra de vidrio, cofre completo con scoop gigante, guardafangos delanteros, puertas, parachoques, todo diseñado para quitar cientos de libras. Bajo ese cofre latía el 426 Street Hemi, pero este no era el Hemi civilizado de los Charger. Este era el Hemi de carreras con componentes reforzados, múltiple especial y ajustes extremos. Oficialmente producía 425 caballos. En realidad, con las modificaciones correctas, superaba los 500 fácilmente. El resultado, un auto de apenas 3.200 libras con más de 500 caballos. La relación peso-potencia era absurda. El Hemi Dart corría el cuarto de milla en tiempos de low 10 segundos, 0 a 60 millas por hora en menos de 4 segundos y velocidades superiores a 120 millas por hora. Dodge construyó solo 80 unidades, todas vendidas exclusivamente a equipos de drag racing certificados. Tenías que ser piloto registrado para comprar uno, porque este Dart no era transporte, era un cohete disfrazado de auto compacto. Número 7. 1968 Plymouth Hemi Barracuda. Si pensabas que el Hemi Dart era extremo, espera. Plymouth tenía su propia versión de esa locura, y lograron hacerla aún más rara y salvaje. Llegó el Hemi Barracuda, hermano gemelo del Dart, pero con una diferencia crucial. Plymouth solo construyó 50 unidades. Al igual que el Dart, Plymouth tomó el Barracuda compacto y lo convirtió en un dragster legal para la calle. Fibra de vidrio por todas partes,
cofre con scoop gigante, guardafangos delanteros, puertas, parachoques adelgazados, ventanas de plexiglas, todo diseñado para reducir peso. El motor era el mismo 426 Street Hemi del Dart, pero con un twist adicional. Los Barracuda fueron construidos bajo el código B029, específicamente para la clase Super Stock de la NHRA. Compresión 12.5 a 1, múltiple especial, 2 carburadores, Holley de 4 gargantas. Oficialmente producía 425 caballos a 5.000 revoluciones y 490 libras-pie de torque, pero con configuraciones de carreras, estos motores superaban los 600 caballos en pista. El resultado, un auto de 3.000 libras corriendo el cuarto de milla en tiempos de low 10 segundos con velocidades superiores a 130 millas por hora. De las 50 unidades construidas, muchas fueron destruidas en pistas o desarmadas para piezas. Hoy, encontrar un Hemi Barracuda B029 original es casi imposible. Los pocos que quedan valen cifras de 6 dígitos. Este era el muscle car más raro de Plymouth. Punto. Número 8. 1969. Chevrolet Camaro ZL1. Para finales de los 60, General Motors tenía una regla estricta. Ningún auto intermediario o compacto podía llevar un motor mayor de 400 pulgadas cúbicas, pero las reglas están hechas para ser rotas, si sabes cómo. Y así nació el Camaro ZL1, el muscle car más poderoso que Chevrolet jamás vendió al público. El ZL1 era técnicamente un pedido especial a través de COPO, Central Office Production Order, un sistema interno que Chevrolet usaba para flotillas comerciales y pedidos especiales. Pero algunos concesionarios astutos descubrieron que podían usar COPO para evadir las restricciones de GM y meter motores gigantes en autos pequeños. El resultado fue el código COPO 9560, un Camaro con el monstruoso motor 427 pulgadas cúbicas completamente de aluminio. Este no era el 427 de hierro que todos conocían. Este era el ZL1, un motor diseñado originalmente para carreras Can-Am, con bloque de aluminio, cabezales de aluminio, múltiple de admisión de aluminio y bomba de agua de aluminio. Todo de aluminio. El motor completo pesaba solo 500 libras, lo mismo que un pequeño V8 de 327 pulgadas cúbicas. Oficialmente, Chevrolet lo calificó en 430 caballos de fuerza. Mentira absoluta. Las pruebas reales demostraron que producía más de 500 caballos fácilmente, y con ajustes de carreras podía superar los 550. El ZL1 podía correr el cuarto de milla en tiempos de 13 segundos completamente de serie. Con headers, slicks y afinación, bajaba a 11.6 segundos a 122 millas por hora. El problema era el precio, $4.160 solo por el motor, elevando el precio total del Camaro a más de $7.200, una fortuna absoluta en 1969. Chevrolet necesitaba construir 50 para homologar en NHRA y terminó construyendo exactamente 69 unidades. Hoy, un ZL1 original puede valer millones, porque este Camaro no era solo rápido, era leyenda pura de aluminio. Número 9. 1969, Dodge Charger Daytona. Para 1969, la guerra del muscle car había evolucionado más allá del drag racing. Ahora la batalla estaba en las superpistas de NASCAR, donde velocidades superiores a 200 millas por hora definían quién dominaba. Dodge decidió que si querían ganar en Daytona y Talladega, necesitaban romper todas las reglas de diseño convencional. Así nació el Charger Daytona, un auto que parecía salido de ciencia ficción. Dodge transformó el Charger en un misil aerodinámico. La nariz original fue reemplazada por un cono puntiagudo de 18 pulgadas que cortaba el aire como un cuchillo. Los faros pop-up quedaron escondidos, y en la parte trasera instalaron un alerón de casi 2 pies de altura sobre soportes verticales. El aspecto era absolutamente demencial, pero cada centímetro tenía un propósito: reducir la resistencia aerodinámica y generar downforce a altas velocidades. Bajo el cofre podías conseguir el 440 Magnum de 375 caballos, o el 426 Hemi con 425 caballos oficiales. Con estas configuraciones, el Daytona podía alcanzar velocidades superiores a 200 millas por hora en óvalos como Talladega. Dodge necesitaba construir 500 unidades para homologar en NASCAR y terminó construyendo exactamente 503. La mayoría llevaban el 440 porque el Hemi era demasiado caro. Hoy, un Daytona original es una obra de arte automotriz. Este auto cambió las reglas de NASCAR para siempre. Número 10. 1970 Plymouth Superbird. Si pensabas que el Charger Daytona era extremo, Plymouth dijo: "Aguanta mi cerveza", y soltó el Superbird. Este auto llevó la aerodinámica de ciencia ficción al siguiente nivel, con un alerón aún más alto y una estética tan salvaje que los concesionarios no sabían cómo venderlo. Plymouth necesitaba recuperar a Richard Petty,
quien había saltado a Ford después del desastre de 1968. Así que tomaron el Roadrunner y lo transformaron en un misil aerodinámico. La nariz cónica puntiaguda de 18 pulgadas cortaba el aire como una navaja, y en la parte trasera montaron un alerón de casi 23 pulgadas de altura sobre soportes que parecían del futuro. Era tan alto que podías abrir la cajuela sin tocarlo. Las opciones de motor incluían el 440 Supercomando de 375 caballos, el 440 Six Barrel de 390 caballos con 3 carburadores de 2 gargantas, o el legendario 426 Hemi con 425 caballos oficiales, aunque todos sabían que producía mucho más. Con el Hemi, el Superbird podía alcanzar velocidades superiores a 150 millas por hora y dominar en Daytona y Talladega. Pero aquí está el problema. NASCAR cambió las reglas de homologación para 1970, forzando a Plymouth a construir 1920 unidades en lugar de solo 500. Plymouth cumplió, pero los concesionarios no podían venderlos. La gente pensaba que eran demasiado extraños, demasiado altos, demasiado raros. Muchos quedaron en lotes durante meses, y algunos concesionarios hasta les quitaron el alerón y la nariz para convertirlos en Roadrunners normales. Irónicamente, ese fracaso comercial hizo que el Superbird se convirtiera en una leyenda absoluta décadas después. Hoy, un Superbird con el 426 Hemi puede valer más de $500,000, porque este auto no era transporte, era un pedazo volador de historia NASCAR con placas. Número 11. 1970. Chevrolet Chevelle SS 454 LS6. Para 1970, la era del Muscle Car alcanzó su pico absoluto de potencia. Y en la cima de esa montaña estaba el Chevrolet Chevelle SS, equipado con el motor LS6 de 454 pulgadas cúbicas. Este fue, sin exageración, el motor de producción más potente jamás instalado en un muscle car americano durante la era dorada. Oficialmente, el LS6 producía 450 caballos de fuerza a 5.600 revoluciones y 500 libras-pie de torque, y a diferencia de los otros fabricantes que mentían para bajar los números, Chevrolet era brutalmente honesto. Este motor realmente producía esos números. Compresión 11.25 a 1. Carburador Holley de 4 gargantas de 800 CFM. Cabezales de aluminio rectangulares de alto flujo. Árbol de levas sólido agresivo. Múltiple de admisión de alto rendimiento. El resultado era un auto que podía ir de 0 a 60 en poco más de 5 segundos y correr el cuarto de milla consistentemente en tiempos de low 13 segundos a velocidades cercanas a 110 millas por hora. CarCraft Magazine registró 13.12 segundos a 107 millas por hora. Hot Rod Magazine logró 13.44 segundos a 108 millas por hora. Y esto era completamente de serie, sin modificaciones. Pero lo que hacía especial al LS6 no era solo la potencia bruta, era cómo Chevrolet lo empaquetó. Suspensión Heavy Duty, frenos de disco delanteros, neumáticos F70, guión 14 de alto rendimiento, diferencial Posi-Traction de alto rendimiento, escape dual con salidas cromadas, todo diseñado para que este Chevelle pudiera manejar esos 500 caballos sin desintegrarse. El LS6 solo estuvo disponible en 1970. Al año siguiente, las regulaciones de emisiones y la crisis del petróleo mataron la fiesta. Chevrolet construyó solo 4.475 unidades del Chevelle SS, con motor LS6. Hoy, estas máquinas son las más buscadas de la era Muscle Car, porque este fue el rugido final antes del silencio. El último grito de libertad absoluta antes de que el mundo cambiara para siempre. Número 12. 1971 AMC Matador Machine. Y aquí llegamos al final. No con el Muscle Car más rápido ni con el más famoso. Llegamos con el Matador Machine de AMC. Un auto que representa perfectamente el último suspiro de una era que estaba muriendo. Un fastback de hombros anchos que nació en el momento equivocado de la historia. AMC sabía que el mundo estaba cambiando. Las regulaciones de emisiones estaban llegando. Los seguros para autos de alto rendimiento se habían disparado. La crisis del petróleo estaba en el horizonte. Pero aún así, decidieron intentarlo una última vez. Tomaron el Matador de tamaño intermedio y crearon la versión Machine. Un fastback agresivo con capó Ram Air, franjas rally, suspensión deportiva y el motor 400, 1 pulgadas cúbicas de 330 caballos de fuerza. El problema es que el Matador Machine nunca llegó realmente a producción completa. AMC construyó unidades de preproducción y algunos prototipos, pero la combinación de regulaciones gubernamentales y realidades del mercado mató el proyecto antes de que pudiera despegar. Las pocas unidades que salieron podían hacer 0 a 60 en aproximadamente 6.5 segundos
y correr el cuarto de milla en tiempos de high 14 segundos. Números respetables, pero ya no impresionantes. El Matador Machine no fue un fracaso porque fuera malo. Fue un fracaso porque llegó demasiado tarde. En 1971, la era del Muscle Car ya había terminado. Las compañías de seguros estaban cobrando fortunas por autos de alto rendimiento. El gobierno exigía controles de emisiones más estrictos, y el público americano estaba a punto de entrar en pánico por la escasez de gasolina. Hoy, encontrar un Matador Machine original es casi imposible, porque este auto representa algo más profundo que velocidad o potencia. Representa el último intento desesperado de mantener viva una era que ya estaba muerta, el último rugido antes del silencio total. Estos fueron los 12 muscle cars más bestiales jamás construidos de fábrica. Máquinas que hicieron historia cuando Detroit perdió el control y la velocidad era lo único que importaba. Si conocías alguno de estos modelos o tienes historias que contar, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.